Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad venimos con otro video más de esta semana referente a la clase de quinto grado con el tema de lo que le conocemos motores de búsqueda. Bueno, esto de motores de búsqueda no es nada nuevo. Tal vez algunos desconocemos de este término, pero en realidad no es nada nuevo. Esto de motores de búsqueda viene integrado dentro de los navegadores y de ahí en la imagen podemos ver como por ejemplo Google, Yahoo, MSN, Bing y otros navegadores que normalmente no conocemos, desconocemos de su existencia, pero vamos a ello, vamos a ver. ¿Qué es un motor de búsqueda? Pues un motor de búsqueda es un mecanismo que recopila la información disponible en los servidores web y los distribuye a los usuarios por medio del proceso Crowley. Ya vamos a averiguar sobre este proceso Crowley en que las arañas, el proceso Crowley, ya vamos a hablar un poquito más para entender cómo funciona este proceso Crowley, donde las arañas de los buscadores mapean los datos almacenados en la red ya y nos hacen llegar hacia los diferentes sitios. Veamos cómo funciona más o menos. Pues el proceso Crowley, así como lo vemos, eh, lo que hace es que genera algo que se le conoce como indexación, ¿verdad? Entonces, estos motores de búsqueda, aquí hay una imagen de referencia de estos motores de búsqueda, van a los sitios web, copian lo que se le llama unas palabras de referencia de los sitios web, lo guardan en un servidor, no como este formato, lógicamente esto es una imagen que descargué ahí, lo guardan en su servidor y ahí los tienen. Ya, entonces cuando por ejemplo ustedes en Google ponen, por ejemplo, eh, ya sea por ejemplo, ponen una palabra referente a educación, digamos que ustedes ponen educación, entonces ellos vienen, las arañas, y dentro de su base de datos ya tienen miles de palabras referentes a educación y comienzan a mandar toda la información de educación. Por ejemplo, Google va. Ya vamos a hacer un ejemplo, más adelante. Eh, entonces comienzan a mandar páginas o comienzan a mandar resultados de los diferentes búsquedas sobre la palabra educación, ya que las arañas o el método o el proceso Crowley habían indexado a nuestro servidor. Entonces así es como funciona el método Crowley. Y bueno, de esta forma lo vamos a entender. Ahora, ahí está, ¿verdad? Lo que pasa, buscan una palabra clave, van hacia una palabra importante. Por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, les digo, ponen educación, el va comienza y en todos los sitios que tienen que ver sobre educación, algún sitio tiene que tener ese apartado de indexación. Esto tiene que ver mucho dentro de los que desarrollan las páginas web, tienen que fijarse que las palabras claves, cómo poner las palabras claves para que estas palabras nos puedan ejecutar ese tipo de procesos que se llama indexación, ¿verdad? A los navegadores, a los motores de búsqueda, mejor dicho, no los navegadores, porque los navegadores solo es un software, pero a los motores de búsqueda. Ya, entonces las palabras claves son bien importantes, ya vamos a ver un ejemplo. De ahí seguimos con los tipos de buscadores o los tipos de motores de búsqueda. Y son los siguientes, ¿verdad? Vamos a ver los buscadores jerárquicos, los directorios y los metabuscadores. Por ejemplo, un ejemplo de buscador jerárquico son los motores de búsqueda que disponen de Spider, ya de las arañas que habíamos visto anteriormente en el otro ejemplo, más potentes de internet, buscando información y ahí vuelve otra vez a salir la palabra indexándola. Pertenecen estos por mencionar a Google, Bing y Yahoo, ¿verdad? Esos son los motores de búsqueda mayor conocidos y que son más potentes, ya que gracias a las Spider nosotros podemos buscar información referente a cualquier tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en Google ponemos música y él automáticamente comienza a ponernos los diferentes resultados. Algunos de nosotros ya hemos ocupado Bing, que viene con el Microsoft Edge,
y también el Yahoo, ¿verdad? Que ya no se ocupa tanto, pero anteriormente era uno de los motores de búsqueda mayormente reconocidos, ¿verdad? De allí podemos pasar a los directorios. Los directorios, creo que ninguno de nosotros hemos ocupado lo que es un directorio. Me agrego a esto, este es un tema nuevo, bastante nuevo, pero es importante conocer cómo es que surge todo esto de la informática. Entonces los directorios es como la palabra se lo dice, un directorio. No sé cuántos de ustedes han visto un directorio telefónico. Creo que muy pocos, porque ya ni los pasan a repartir. Ya es bien raro que pasen y que alguien tenga un directorio en su casa. Creo que le podríamos, que es una reliquia. Pero anteriormente, voy a ponerlos un poquito más informados. Anteriormente ustedes, si tenían teléfono fijo en su casa, la compañía anualmente pasaba y les entregaba un directorio telefónico para que ustedes tuvieran los contactos de las personas que están en la misma ciudad o de las empresas que están en la misma ciudad, y si necesitaban información sobre ellos podían llamarle. Lo mismo funciona aquí. Un directorio telefónico, ¿verdad? Son pequeños buscadores que clasifica y ordena de manera jerárquica lo que se le conoce como las URLs. Ya ellos vienen ustedes entraban a este directorio y podían encontrar las diferentes páginas, las podían hallar por música, habían categorías dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, y el más famoso es este DMOZ. Ese fue el directorio más famoso que existió y que todavía a la fecha de ahora se sigue viendo. Ya, pero casi nadie lo ocupa, ¿verdad? Menos ustedes que son más avanzados en la parte tecnológica, yo no creo que lo vayan a ocupar. Eh, de allí encontramos los metabuscadores, que son interfaces que funcionan haciendo reenvíos de las búsquedas a varios buscadores al mismo tiempo, es decir, remiten la consulta a otros sitios para analizar los resultados que presentan, para así ampliar el margen de los mismos resultados. En estos metabuscadores podemos encontrar este que se llama Dodgeball. Este metabuscador todavía está, ¿verdad? Hacía eso como lo dice allí. Entonces ustedes buscaban algo, él enviaba y volvía, se venía otra información, y en esa información había, por ejemplo, ustedes buscaban YouTube, él lo enviaba, venía otra información y aparecía más resultados sobre YouTube, y así sucesivamente, ¿verdad? Era una cadenita de ir y venir, de ir y venir y de ir y venir. Ya este era el más conocido. Bueno, también todavía existe, es uno de los más conocidos, pero casi bien pocas personas lo ocupan en realidad. Entonces, estos son lo que se le conoce como buscadores o elementos de motor de búsqueda, mejor dicho. Entonces ya habíamos visto los más conocidos. Si vemos la primera presentación, podría ser Google, MCN y Bing. Yo esos son los que conozco, pero también existen otros motores de búsqueda que no conocemos, pero el más potente en este caso es Google, que anteriormente en el tema anterior ya habíamos hablado que es un motor de búsqueda y por qué es potente, ¿verdad? Ya habíamos visto resultados. Es que si nos vamos a ver, bueno, ya terminando la presentación, que ya terminó, si nos vamos a ver Google, cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, bueno, voy a ir a Google, esto es parte de lo que trabajo, de otras clases, aquí, si yo realizo una búsqueda, como les había dicho, y pongo, por ejemplo, educación, ya, entonces me aparece hasta la definición de educación, y después de la definición me aparece y veo más arribita 19.000 millones 51. Ahí está, ¿ves? Ministerio de Educación también va, porque no va a salir información de territorio en una cierta zona, es el que prefiero ocupar. Y eso, que clase, aquí dentro del archivo hay una tarea, yo se lo voy a mandar también, no se preocupen, que es esta: investigar acerca de cuántos motores de búsqueda existen. Esto es, no vayan a buscar todo, pero por lo menos los más usados y la gran mayoría.
y los principalmente ocupados que ya vimos cuáles son, chicos. Gracias por todo, bendiciones, feliz día, cuídense y os vaya bien.